Diciendo mi nombre en clave Original Fichu, les doy la bienvenida a esta séptima pieza de Desarmando WordPress. Oh my god, ya van 7 piezas. Wee. Ok, hoy continuaremos hablando de la principal tabla de WordPress, WordPress Posts. Específicamente hablaré de los campos que contienen datos del tipo DateTime. O en palabras más sencillas hablaré de los campos que contienen fechas y horas. Con ello me refiero a los campos PostDate, PostDateGMT, PostModified y PostModifiedGMT. Un detalle curioso es que los campos que almacenan fechas y horas suelen ser un dolor de cabeza para los desarrolladores. Esto es debido a varias razones. Tan solo para mencionar una de ellas, en este mismo instante en Perú son las 19:28. Sin embargo, en España, por ejemplo, son la 1:29. El simple hecho de que la hora y en algunos casos la fecha sea diferente en cada país puede provocar un serio dolor de cabeza en los desarrolladores. Y es por eso que hoy les enseñaré algunos detalles que les pueden hacer la vida más fácil al trabajar con este tipo de campos. Pero por favor grítenlo a los 4 vientos que solamente lo vieron en orifichu.com. Empecemos con un poco de historia. Hace algún tiempo se reunieron representantes de varios países para hablar de este asunto del tiempo. La pregunta intrigante era, ¿cómo calculamos de manera sencilla la hora de cada país? Hasta que a alguien en medio de la reunión se le prendió el foquito y dijo, ¿y qué tal si trazamos una línea en medio del mundo que nos sirva como línea de referencia? Idea a la cual todo el mundo le dio un like. A esta línea se le llamó el meridiano de Greenwich. Ojo que esta línea no es una línea real pintada en medio del mundo. Esta es solo una línea imaginaria. Todo está en sus cabezas. Ahora, ¿cómo nos sirve esta línea? Si nosotros le preguntásemos a esta personita que vive en algún punto de esta línea qué hora es, esta persona nos puede decir, por ejemplo, que son las 7 de la mañana. Esta hora es la misma para cualquier otro punto de esta línea. Es decir, que si nosotros le preguntásemos a esta otra persona qué hora es, esta persona también nos dirá que son las 7 de la mañana. A esta hora se le conoce como la hora base o la hora neutral y se le identifica con las letras GMT, que significan Greenwich Mean Time, o en español tiempo medio de Greenwich. Sin embargo, también se utilizan las letras UTC, que significan Universal Time Coordinated o tiempo universal coordinado. Básicamente es lo mismo utilizar las letras GMT o las letras UTC. La única diferencia radica en que utilizamos las letras GMT cuando calculamos la hora de la línea de Greenwich basándonos en los astros, como por ejemplo el Sol, mientras que usamos las letras UTC para calcular la hora de la línea de Greenwich basándonos en relojes atómicos. Para ser sinceros, UTC es más exacto que GMT, pero para casos prácticos como el nuestro, ambos son lo mismo. Pero no está de más decir que la hora utilizada en las computadoras es hora basada en UTC. Pero no nos compliquemos la vida. Si alguna vez vemos una hora con las letras GMT o con las letras UTC, lo único que debemos entender es que esta hora es la hora en la línea de Greenwich. Para el caso de este vídeo, yo voy a utilizar las letras GMT. Una vez que ya tenemos la hora de la línea de Greenwich, ya podemos calcular la hora del resto de países. Para calcular la hora del resto de países tendremos que hacer una resta o una suma dependiendo de la ubicación del país. Si por ejemplo deseamos calcular la hora de algún país que se encuentra a la izquierda de la línea de Greenwich, tendremos que hacer una resta. Pero si el país del que deseamos calcular la hora se encuentra a la derecha de la línea de Greenwich, tendremos que hacer una suma. Por ejemplo, yo vivo en Perú. Perú se ubica por acá, es decir, a la izquierda de la línea de Greenwich. Por lo tanto, yo tendré que hacer una resta. En el caso específico del Perú, se tiene que hacer una resta de 5 horas. Por lo que se podría decir que la fórmula para hallar la hora del Perú es la hora del Perú igual a la hora de la línea de Greenwich menos 5 horas. Si en la línea de Greenwich son las 7 de la mañana, entonces en Perú serán las 2 de la mañana. Así de simple.
Ahora, supongamos que yo vivo en Finlandia. Finlandia queda más o menos por aquí, es decir, a la derecha de la línea de Greenwich. En el caso específico de Finlandia se tiene que hacer una suma de 2 horas, por lo que se podría decir que la fórmula para hallar la hora de Finlandia es igual a hora de Finlandia igual a la hora de la línea de Greenwich más 2. Si en la línea de Greenwich son las 7 de la mañana, en Finlandia serán las 9 de la mañana, así de simple. Ahora veamos un ejemplo real. Esta página muestra la hora en este instante de Portugal. ¿Por qué Portugal? Pues porque por Portugal pasa la línea de Greenwich. Entonces, la hora de Portugal es la misma que la hora de la línea de Greenwich. Ahora, si mi teoría es cierta, si yo le resto 5 horas a esta hora, yo puedo obtener la hora de Perú. Entonces, si le restamos 5 horas a la 1 de la mañana con 25 minutos, obtendremos las 8 de la noche con 25 minutos. Y si yo miro el reloj de mi PC, me daré cuenta que son las 8 de la noche con 25 minutos, es decir, coincide. Teoría comprobada. Una vez entendido esto, ya podemos empezar a hablar de los campos que son objetivo de este vídeo. Los campos postDate y postDate-GMT almacenan la fecha y la hora en la cual se ha creado un artículo. La única diferencia está en que postDate-GMT almacena la hora en la línea de Greenwich, mientras que postDate almacena la hora en el país en el cual ustedes están creando dicho artículo, o dependiendo del país que ustedes han configurado dentro de WordPress. ¿Dónde se configura esto? Pues aquí. Ustedes van a ajustes generales y se van a dar cuenta que hay un drop down que se llama zona horaria. Aquí ustedes configuran si para hallar la hora del país donde se encuentran se tiene que hacer una suma o una resta. En mi caso en específico, como yo vivo en Perú, he elegido la opción UTC-5, es decir, hacer una resta de 5 horas a la hora de la línea de Greenwich. Mientras que los campos PostModified y PostModified-GMT almacenan la hora en la cual se ha modificado un artículo. La única diferencia está en que PostModified-GMT almacena la hora en el meridiano de Greenwich, mientras que PostModified almacena la hora según el país en el que ustedes se encuentran o según el país que ustedes han configurado aquí dentro del administrador de WordPress. El único detalle que hay que agregar en este caso es que si hay alguna fila dentro de la tabla WordPress Post que contiene el valor AutoDraft para el campo Post Status, esta fila va a contener este tipo de valor para los campos postDate-GMT y para el campo postModified-GMT, es decir, un simple valor lleno de ceros. Bueno, no hay ningún otro detalle que agregar, así que esto es todo por hoy. La explicación de estos 4 campos es bastante sencilla y bastante corta, pero era necesario explicar todo el contexto para que entendiesen este asunto a plenitud. Así que chicos, no olviden de comentar, no olviden suscribirse y no olviden decirles a sus amigos que hay un portal web llamado orificio.com que les enseña a dominar WordPress de manera ultra sencilla. Así que chicos, eso es todo por hoy y